Ya está en el estudio aquí nuestra siguiente entrevistada, porque vamos a hablar, para lo que habíamos adelantado un poquito, tiene que ver con la PSU, cómo ha sido tan complejo para muchos estudiantes poder sobrellevar este estrés o esta ansiedad también por poder darla, por no darla, los que están a favor o no de las movilizaciones. Bueno, hay de todo ahí, pero esto genera sin duda algunos efectos. Vamos a conversar hasta ahora con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por Muy invitarme. bien, muy bien. Bueno, y partir preguntándote un poco cómo has visto desde lejos, desde fuera, este proceso que ha sido bien agitado y que haciendo un análisis desde el punto de vista de que son tantos estudiantes que llevan preparando esta prueba por tanto tiempo, que se da en este contexto social y que se ve extendida esta ansiedad por darla, o este estrés para algunos, estos nervios por dar la prueba para poder ingresar a la universidad. Sí, mira, la verdad es que ha sido un periodo súper complejo porque la prueba estaba fijada para una fecha en noviembre, claro, 18 y 19 de noviembre. La fecha tradicional. Claro, que es la fecha tradicional, y luego se posterga finalmente para los primeros días de enero, 6 y 7 de enero, un poco como con esta sensación de dar más tranquilidad, más seguridad, ¿no es cierto? Y dar un poco más de espacio para, considerando todo esto que ha pasado. Y claro, nos vemos enfrentados a una situación súper compleja hoy día, en la cual los estudiantes, como tú dices, ¿no es cierto?, se prepararon durante todo un año. Hay una serie de expectativas, ¿no es cierto?, a nivel familiar, a nivel de colegio, incluso los estudiantes. Ellos se prepararon durante 10, 12 meses, incluso no solo el año, sino que esto viene desde primero medio, ¿no? Claro, muchos se preocupan. Se empiezan a preparar, ¿no es cierto? Entonces, claro, llega el momento como de rendir este examen, que es como súper definitivo, de cierta forma, ¿no? Uno podría analizar eso, que no es tan definitivo, pero de alguna manera para muchos es determinante, sí. Exacto, es porque en el fondo, ¿qué vas a hacer después de la media? ¿Para dónde vas a seguir un poco tu carrera universitaria? Y ver postergada esta prueba, y además ver cómo la situación se fue dando, es bastante frustrante y compleja para ellos. Sí, eso es bastante complejo para ellos. Y aquí, ¿cuál es el rol quizás que tienen que jugar las familias? Porque son las familias finalmente las que tienen que contener toda esa ansiedad o todo ese estrés. ¿Y cómo poder ayudar quizás a un estudiante que está todavía esperando terminar de dar la PSU? Sí, mira, la verdad es que cuando uno habla de estrés, la familia aquí cumple un rol fundamental, porque efectivamente los chicos a nivel personal tienen sus expectativas puestas en esta prueba. Ellos se prepararon, quieren rendirla, ¿no es cierto?, y están concentrados en los resultados de esta evaluación. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado, la familia acá juega un rol fundamental en el sentido de que tienen que contener, tienen que de alguna manera dar ciertas estrategias y herramientas para poder estar tranquilos. Este no es el fin del mundo, ¿cierto? Esto es una prueba que efectivamente es súper importante, como lo decíamos, pero no es la única opción que ellos tienen. Sí, entonces es como un poco de esto de dar tranquilidad, contener, dar mensajes positivos, de alguna forma no estresarlos más, no exigirles ni pedirles, ¿no es cierto?, que se sigan preparando de manera persistente, porque ya pasó el momento de estrés y deben como bajar un poquito, ¿no es cierto? Claro, aquí finalmente es ese rol tan fundamental que tiene que ver con cómo manejamos esto. Ahora, estamos pensando también, se supone que en teoría esta época es de vacaciones también para los estudiantes. Exacto. Muchos están, o sea, si las cosas hubiesen seguido su rumbo normal, como estaba fijado o presupuestado Estarían todos de antes, vacaciones ahora. hoy día estarían todos de vacaciones, porque a lo más estarían matriculándose quizás. Claro, estarían en el proceso de matrícula a las carreras. Claro, pero vamos a encontrarnos con estudiantes que de vacaciones mucho no pueden tener, porque tienen que todavía algunos rendir la prueba. Y si es que la tienen que repetir, si es que lo van a querer hacer, después vienen los ingresos que van a ser en febrero. En el fondo tenemos 2 meses que en teoría eran de vacaciones, que no lo van a poder ser. Exacto. Estudiantes que probablemente quieran entrar a la universidad inmediato, los que lo hacen de inmediato después del colegio, que no van a haber tenido vacaciones del todo. O van a tener vacaciones más reducidas. Más reducidas. Con cierto nivel de ¿Cómo estrés. trabajar eso? ¿Cómo Sí, también lidiar con eso? Porque una de las maravillas de ser estudiante es tener vacaciones 3 meses además. Sí, pero lo que pasa es que también uno tiene que pensarlo desde el punto de vista positivo. O sea, efectivamente no siempre todas las cosas resultan como uno quiere que resulten. Ya, yo creo que estas instancias de conflicto, desde octubre en adelante, ¿no es cierto?, que ha pasado un montón de cosas, creo que también son una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad también como de trabajar ciertos elementos, como por ejemplo la flexibilidad. O sea, efectivamente no van a tener los 2 meses o los 2 meses y medio que tenían antes de vacaciones por esta vez.
Eso no quiere decir que todos los años vaya a ser igual. En este minuto pasó una situación puntual, estamos con un conflicto a nivel país, estamos en situaciones complejas, no pudieron tener las vacaciones que se esperaba que ellos tuviesen, ¿cierto? Pero bueno, es una situación puntual, hay que saber manejarla, bajar los niveles de estrés. Yo creo que el estrés es súper positivo en algunos momentos, ¿ya? Que te moviliza, te hace despertar, te hace estar más alerta, te hace tomar nuevas decisiones, ¿no es cierto? Pero tampoco es el fin del mundo, y también es como, bueno, nos tocó vivir esta situación, cómo miramos, ¿no?, este vaso medio lleno, ¿no es cierto? Y buscamos ciertas cosas positivas a este contexto que estamos viviendo. Ahora, son 2 meses y medio, será un mes lo que van a tener de vacaciones. Les va a servir también como para replantearse este nuevo escenario y cómo enfrentar este año académico que viene, además, muy pronto. Y muy álgido, se va. Exacto, sin este duda. año va a estar intenso. Eso te iba a preguntar un poco, porque ya estamos hablando de los efectos que genera esta situación a nivel país en los estudiantes, pero los estudiantes además, mucho quizá pasa, están saliendo un poco de la burbuja que es también el ser escolar. Cuando uno sale del colegio, uno sale de la comodidad de la casa a enfrentarse un poco al mundo. Y en este caso está pasando así como de golpe, como, es rápido, como súper rápido, abrupto. Más en este contexto, eso se agudiza muchísimo más. Entonces, tenemos un estudiante que además de estar decidiendo su futuro, que además de estar pensando qué va a hacer en el futuro, qué va a estudiar, qué va a hacer, en qué va a trabajar, no sé, etcétera, además está con un pensamiento muy crítico. El estudiante quiere tener una opinión respecto a lo que está pasando. ¿Cómo manejar esa opinión? ¿Cómo manejar esas posturas también? ¿Cómo manejar las divisiones que también esto genera a veces incluso dentro de la propia familia? O sea, yo creo que la capacidad que tienen los chicos hoy día de poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento divergente, es fantástico y es maravilloso. Yo creo que eso uno no lo puede eliminar ni puede querer evitar que eso suceda, menos en el contexto social en el que estamos viviendo. Ahora, claro, como tú dices, esto de la división finalmente y que están en un periodo súper complejo, yo creo que aquí es la oportunidad de poder encauzar y orientar el pensamiento crítico de ellos, porque efectivamente están con un pensamiento bastante cuestionador, diría yo, ¿no es cierto? Y están como, de alguna manera, dando argumentos y fundamentos a las diferentes causas sociales, que me parece muy legítimo, ¿no? Pero también es un momento de poder, yo digo a nivel familiar, ¿no?, y a nivel de sociedad, de poder encauzar, Fran, esto y de poder dar ciertos lineamientos para que tengan un pensamiento crítico, pero también un pensamiento crítico respetuoso. ¿Ya? Esto no es como simplemente criticar por criticar por criticar. Yo puedo criticar, puedo cuestionar, pero también puedo argumentar y puedo proponer. ¿Sí? Es la instancia para proponer y ser más propositivo frente a las demandas sociales que hoy día están viviendo. Pero sin duda es un periodo complejo para ellos, muy complejo. Bueno, muy complejo. A ver, algunos tips que podamos tener para poder manejarlo. Hay algo que yo pueda hacer, quizás tratar de dormir mejor, no absorber tanto redes sociales. Se me ocurren algunas cosas. ¿Cómo hacerlo? Básicamente, yo siento que la higiene del sueño es algo súper importante, ¿no es cierto? Mantener, ¿cierto?, los tiempos del sueño, mantener una adecuada alimentación, hacer deporte, tener vida social con sus pares, con su familia, tener espacios de conversación a nivel familiar. Yo siento que este periodo ha sido complejo a nivel familiar por lo que tú decías, ¿no es cierto? Se dividen las posturas y se generan quiebres a veces. Sin embargo, creo que es una oportunidad para poder generar diálogos a nivel familiar que permitan, ¿no es cierto?, este pensamiento divergente y que permita también dar posturas a nuevas situaciones que estamos viviendo. Algunos otros tips, como por ejemplo, fomentar la lectura, creo que también es importante, tener ocio. Esto de tener ocio, de tener como... Claro, es como, no, tengo que hacer un montón de cosas, siempre tengo que estar lleno de actividades. También tengo que estar tranquilo y no hacer nada a veces, ¿no? Como estar en estos tiempos de ocio que son súper importantes. Bueno, también favorecer un poco el tema de, o sea, no el alcohol, no las drogas. Yo siento que eso es súper importante. No caer en excesos, ¿sí?, en este periodo, porque frente al estrés, frente a la frustración, los jóvenes a veces tienden a buscar mecanismos de evasión o mecanismos de liberación, como bien decías tú, ¿no es cierto?, a través de la droga, el alcohol, ¿no es cierto?, ciertos excesos que son perjudiciales para la salud. Ahora, hablemos un poco también de lo que pasa en el futuro, porque claro, fue una prueba que para muchos fue difícil, muchos quizás no la pudieron dar en su 100, o no, quizás no todo el mundo está concentrado netamente en el propio examen, y probablemente eso se vea reflejado en los resultados. ¿Cómo después podemos manejar el post-prueba, el post-resultado, el resultado que quizás no era el que yo quería, no era el que yo esperaba? ¿Cómo lidiar también de repente quizás con esas frustraciones que tienen mucho que ver con esta etapa de la vida, además, ¿o no?
Yo con el acompañamiento, yo creo que el acompañamiento es súper importante y ¿De la entender familia? absolutamente de la familia y entender también que no siempre los resultados que tú esperas los vas a tener en el tiempo que está. O sea, a veces hay que manejar ciertas situaciones y en este caso particular tenemos un contexto o situaciones que no dependen necesariamente de ellos. Pensemos en un chiquillo que ha estudiado todo el año, que se ha preparado todo el año y que por diferentes razones llegó a la prueba y no tuvo los resultados que él quería. No siempre los resultados dependen de ti necesariamente, por lo tanto hay que trabajar también a nivel familiar el sentimiento de competencia, dar la contención necesaria, apoyar, ¿no es cierto?, esta cosa como de la autoestima, de sentir que efectivamente no porque tengas un resultado más bajo no eres inteligente, no eres capaz, no vas a poder o no vas a poder hacer lo que en la vida quieres hacer. La prueba es un mecanismo puntual de selección, pero no determina el éxito de la vida que tú vas a tener. Eso es muy importante que la gente lo sepa y que la gente también lo transfiera a los estudiantes. A veces centramos toda la energía en esta prueba puntual. La prueba es una prueba de selección, está además en un contexto dado puntual y eso no va a determinar tu éxito en la vida. Claro, eso es muy, muy importante. Exacto. Eso es lo que pueda manejar quizás el acompañamiento, la contención de la familia. Pero una persona, el que siente la frustración, ¿cómo yo me puedo dar vuelta a ese sentimiento de decir, convencerme de que, pucha, no es mi última oportunidad, no es lo único que yo puedo hacer o no se acabó el mundo? Lo que pasa es que la frustración es un proceso que tienes que vivirlo. Yo no sé si uno se autoconvence. Yo creo que es igual que los niños pequeños. Cuando los niños pequeños hacen pataletas porque les dices que no a un dulce, es no y es no, y tienen que vivir esa frustración y entender que no siempre vas a lograr lo que tú quieres lograr en el tiempo que está planeado en el fondo. Entonces, de alguna manera es como, ¿cómo se vive la frustración? Viviéndola, ¿sí? Viviéndola, y ahí creo que el acompañamiento familiar, social, de tus pares, ¿no es cierto?, de tus amistades, es fundamental, porque a veces hay personas, de acuerdo a su estilo de personalidad, de acuerdo a su forma de pensar, ¿no es cierto?, piensan, no, esto está mal, ya me fue pésimo y no tengo ninguna posibilidad y hasta aquí llegué, ¿no es cierto? De alguna manera no todos tienen los mismos como recursos emocionales para poder enfrentar ciertas situaciones de complejidad o de estrés. Por lo tanto, ahí es importante el acompañamiento familiar. ¿Y qué hacer con las redes sociales aquí? ¿En qué sentido? ¿Qué hacer con las redes sociales al momento en que uno, bueno, además de toda la información que está dando vueltas, con la movilización, con la protesta, con la manifestación, con la información que uno requiere para poder dar la prueba, con lo que viene después también? Porque mucha gente dice, al que le fue bien, celebra, y uno ve que al compañero le fue bien y quizá a mí no me fue tan bien, o veo que mi curso le está yendo mejor que a mí, porque eso genera mucho en las redes sociales además, esa ansiedad por el otro. ¿Cómo manejar también eso? Está claro, estamos en una sociedad en la cual estamos constantemente comparándonos con el otro y estamos todo el tiempo mirando, ¿no es cierto?, lo que el otro hizo, cómo le fue a tal persona, dónde estuvo de viaje, dónde está estudiando, y claro, tendemos a compararlo inmediatamente con uno, ¿no es cierto? Pero eso es bastante complejo porque hoy día controlar el tema de las redes sociales es muy difícil. O sea, estamos desde 24/7 todos los días con radio, con televisión, con redes sociales, con la información que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, controlar el acceso a eso es bastante complejo. Insisto, Fran, creo que el acompañamiento es súper importante porque los jóvenes hoy día están en un periodo, diría yo, como de crisis, ¿no es cierto?, en esta como consolidación del pensamiento crítico, ¿no es cierto?, pero también solos no van a poder armar el argumento, solos no van a poder de alguna manera avanzar en este pensamiento más crítico social. Por lo tanto, ahí vuelvo a decir, creo que la familia es muy importante y lo vuelvo a relevar como un factor fundamental en el desarrollo de los adolescentes. Eso es, la familia como siempre, sí, lo más importante en ese sentido. Vales Canarias, directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Oye, increíbles tus tips, muchas gracias por estos consejos y por esta conversación. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Chao, chao. Son las 9 de la mañana con 56 minutos y vamos con música a esta hora de la mañana, antes del informador. Maroon 5 hasta ahora.